¿Qué tal, amables televidentes? Sean todos bienvenidos a su espacio Balance Financiero en una nueva edición, la correspondiente a esta semana. Cuánto gusto poder saludarles, como saludamos también al staff, al equipo de Balance Financiero completito por acá. Comenzamos dando la bienvenida, como siempre hay que dar los privilegios, a la dama, la doctora, abogada Juanita Canahuate y Camacho. Bienvenida, Juanita. Gracias, Hermógenes. Hola, don Francisco, Alcedo, Hermógenes. Encantada de estar con ustedes, con todos los amigos televidentes, para una entrega más de su espacio Balance Financiero. Y nos acompaña Alcedo Ramírez, una figura importante aquí en Balance Financiero, un hombre que siempre tiene opiniones actualizadas. Alcedo Ramírez, consultor empresarial. Bienvenido, Alcedo. Muchas gracias, Hermógenes, Juanita, Francisco. A los amigos televidentes, como siempre, un saludo muy cordial, porque están con nosotros semana tras semana. También recordarles que en Balance Financiero tenemos diferentes segmentos para tratar los temas importantes y de actualidad desde diferentes perspectivas de actualidad, de gestión empresarial, de finanzas y contaduría, y cerrando con broche de oro el enfoque tributario del mundo de los impuestos. Agradecemos a los patrocinadores que permiten que nosotros estemos con ustedes semana tras semana. Y recordarles que siempre hay que pensar en alto. En este mes de noviembre tenemos el primer programa del mes de noviembre. Es el mes, en la iglesia celebramos el mes de la familia. La familia, que es la célula básica de la sociedad. Y por eso hay que luchar para preservarla, mejorarla y engrandecerla. Así que bienvenidos a esta nueva versión de su programa Balance Financiero, tanto en televisión como en radio. También está Francisco Canahuate y Disla, quien justamente en el año 2021 fue galardonado con el premio Juan Pablo Duarte, un mérito que se otorga a los contadores muy destacados, y él es uno de ellos. Bienvenido, don Francisco. Hola, Hermógenes. Hola, Juanita. Hola, Alcedo. Hola, amigos televidentes. Bienvenido a su espacio. Tenemos una semana cargada de noticias importantísimas y la vamos a compartir a lo largo de esta hora en este programa. Correcto. Bueno, así comienza Balance Financiero. Siempre vamos a una brevísima pausa introductoria y al regreso sí que tenemos esos temas que anuncia Francisco Canahuate. Ha terminado la euforia de la reforma o del pacto fiscal o la reforma tributaria. Ahora nos avanzamos hacia la presentación del presupuesto de la Nación para el año 2022. Entonces nosotros preguntamos, presupuesto sin reforma, ¿y ahora qué? Volvemos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Hoy estamos felices de recibirle en nuestro nuevo supermercado Bravo, el número 16 y segundo en esta ciudad de Santiago, ubicado en la localidad de Pontezuela, carretera Duarte, para brindarle nuestros productos frescos y bajos precios. Bienvenido. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias
sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, ya de regreso, como decíamos en la introducción, los temas son muy atendibles y ha habido comentarios a favor y en contra de la reforma tributaria. Señores, advertimos, y qué malo es el dedo señalador, pero advertimos que con motivo del COVID-19, la pandemia mundial, el sano proyecto de adecuación de la tributación dominicana pudiera verse afectada o confundida con la necesidad de recursos. Y la necesidad de recursos sí que está contenido en un proyecto sano de para un pacto fiscal y que no necesariamente implica el aumento de tasas y que no necesariamente implica cargar más a los que menos tienen. Así anda en los comentarios, así está el ambiente. Una aprobación de un nuevo endeudamiento precisamente para la mejoría de la fiscalidad dominicana, entre otras cosas, 200 millones de dólares. Y el proyecto de presupuesto caminando, donde necesariamente habrá que hablar de recortes. Alcedo Ramírez. Sí, Hermógenes, compañeros de panel, amigos televidentes. Pensamos que ese primer tema de actualidad es muy importante. Sin lugar a dudas, hoy en día el tema a nuestro entender más palpitante es el de la elaboración de un presupuesto balanceado, un presupuesto que no incurre en mucha deuda, aunque ya la estamos acumulando, y por sobre todas las cosas un presupuesto que elimine los gastos superfluos e innecesarios. Siempre nos gusta repetir la gran máxima del pensador Peter Drucker en el asunto administrativo de que el control de costos, el control de gastos, es un elemento indispensable y siempre presente en la buena gestión, en la buena administración empresarial. Por eso nosotros queremos exhortar tanto al gobierno como a las cámaras legislativas que se aboquen a analizar bien el presupuesto. En vista de que el gobierno ha decidido no ir hacia adelante con la reforma fiscal, la reforma tributaria, reducir al mínimo los gastos que no sean necesarios, eliminar aquellos que se puedan eliminar y por sobre todas las cosas tener un control sobre aquellas partidas que son incluidas en el presupuesto. De tal manera, como nosotros decimos en la administración, no hay mejor control ni mejor auditoría que asegurarse de que el dinero que se presupuesta para determinada actividad logre su objetivo. Y la mejor auditoría es confirmar que un determinado proyecto se ejecutó dentro del tiempo estipulado y de acuerdo al presupuesto que se había acordado. Así que nosotros queremos, antes de pasar la palabra a Juanita, indicar que estamos con la reforma, estamos con la ley 12-01, pero lo más o 0112, pero lo más importante es que nosotros pensemos primero en un control, en una eficientización de los gastos, que sin lugar a dudas nos va a permitir la primera reforma, que es eliminar todos aquellos gastos superfluos que tienen y que deben ser eliminados de cualquier presupuesto. Así es, Alcedo. El control del gasto definitivamente es algo que tenemos que ver con lupa. Realmente hay oportunidades, siempre se ha dicho, de controlar y también gastar mejor, no solamente el control del gasto, sino que sea realmente a lo que se necesita. Nosotros estamos con la reforma tributaria, con la reforma fiscal, igual que ustedes, y como lo hemos expresado,
no para aumentar tasas, sino para disminuir tasas, sino realmente una reforma fiscal pensada de manera diferente. Hermógenes decía que realmente siguen y eso para nadie es un secreto, la necesidad de ingresos, la necesidad de recaudar. Y en estos momentos donde viene el presupuesto a aprobarse, el peligro sería que frente a la no aprobación de esa reforma, pues haya la tentación de alguna manera que existan ciertas medidas que vengan a cambiar la fiscalidad y aumentar las recaudaciones con esos indeseables parches fiscales que se han hecho y que definitivamente hacen mucho mal a la economía, hacen mucho mal a los sectores y en general hacen mal a la confianza que se tiene en el Estado, en el sistema y en la administración tributaria. Entonces, la invitación es a controlar el gasto y que cualquier reforma, cualquier modificación impositiva que hemos visto algunos defensores de ver cómo se puede recaudar más, cualquier tema que se quiera discutir, pues que se discuta realmente dentro de ese pacto, de esa reforma macro, y no que se hagan esas pequeñas reformas que hacen tanto mal y que hacen que el sistema sea aún más complejo y más difícil de cumplir para el contribuyente y obviamente más pesado para el que ya paga. La realidad está por encima de los deseos y la realidad nuestra en términos presupuestarios es que el pacto fiscal abarca tanto los gastos como los ingresos. Ir a la parte del gasto de manera unilateral es una iniciativa que puede dar resultados, pero no logra el objetivo de la realidad que se trata de corregir. Y es importante dejar claro una vez más que la situación que se ha dado de la informalidad en la economía ha sido provocada por el modelo tributario actual. Si se sigue profundizando en esa misma dirección, se va a empujar más a la informalidad, a la economía. Porque para competir con un informal que deja de pagar el ITEVIS, por ejemplo, es evidente que hay que tener un margen muy alto de beneficio o entrar en una forma de informalidad también. No es fácil que un contribuyente que para vender su producto paga el 18% o el 16% del ITEVIS, dependiendo del rubro, compita con el que factura sin ITEVIS, que son los informales. Tratar de aumentar las recaudaciones con el núcleo que paga es lo mismo que mandar el mensaje de que aumente la informalidad en la economía. Y es tiempo de detenerse a pensar en esto, porque no es solamente un ejercicio fiscal, sino la continuidad de una política fiscal que ha estado muy bien equilibrada en la parte cambiaria y en la parte monetaria, pero que en la parte fiscal tiene unos desequilibrios que son preocupantes. El nivel de endeudamiento se hace creciente porque en la medida que tenemos necesidades insatisfechas y que hay que incluir en el presupuesto nacional, tenemos que acudir a fuentes de recaudación adicional o a endeudamiento, y el endeudamiento ha sido el preferido en los últimos años, que tanto daño nos hace. Pero es más fácil porque se firma una emisión, se reciben los recursos y los propios contribuyentes a veces no se percatan de que le están aumentando la carga a presente y a futuro, y eso hace menos conflictivo el proceso. Pero es tiempo de reflexión y el pacto fiscal es una necesidad hija de la realidad en que estamos viviendo. Aunque el señor presidente ha diferido la discusión del pacto fiscal, no significa que lo ha olvidado. Hermógenes. Correcto, Francisco. Muy atinado estos comentarios.
Y es que muchos han dado de alta al proceso COVID-19. Sin embargo, y aquí no me estoy refiriendo a los rebrotes, ni los fallecidos, ni cosa que se parezca, sino a los efectos colaterales. Cuando viene un ciclón, generalmente arrastra lluvias. Entonces, ya el ciclón va por Cuba, pero acá sigue lloviendo. Entonces, esos son los reductos. Esas son las marcas que deja, o los efectos que deja el paso de esa tormenta. El paso de la tormenta COVID no va a ceder por estos días. Es un proceso a largo plazo que ha sido proyectado para poder ubicarnos allá donde estábamos en el año 19, antes de, se estiman alrededor de 5 años hacia adelante. Y a esa sazón la CEPAL ha presentado un estudio, un informe que ubica a República Dominicana entre los que han acumulado mayor índice de inflación, el IPC, índice de precio al consumidor, indicando que en junio sobrepasó el 12% a junio pasado. El Banco Central lo ubica alrededor de, dije el 12, pero es el 9, no sé si dije el 12, pero es un 9%. Lo ubica 3 puntos por debajo, 3 puntos en un 5.88 que se redondea en 6. Ahora bien, en su informe, y eso es lo que importa, el informe indica en su conclusión lo siguiente: es importante destacar, y seguimos refiriéndonos al impacto, a la secuela del COVID-19, es importante destacar que la dinámica inflacionaria continúa afectada por los choques transitorios de origen externo, relacionadas al aumento de los precios en los mercados internacionales de los insumos alimentarios, el petróleo y otras materias primas. Asimismo, las distorsiones en las cadenas de suministro, el alza de costos de los contenedores y los fletes, que eso es global, han impactado en la inflación, explica el informe Alcedo. Sí, Hermógenes, compañeros de panel, amigos televidentes. Como siempre, todo en la vida tiene pro y contra. Si bien es cierto que hemos ido volviendo a la normalidad con una dinámica económica que sobresale a nivel internacional, principalmente en toda América Latina y el Caribe, no menos cierto es que del otro lado, en la otra cara de la moneda, ese dinamismo, esa dinamización de la economía y también los choques externos que ha sufrido toda economía abierta, han introducido un elemento preocupante de inflación. Sin embargo, como bien lo señala el gobernador del Banco Central, el señor Valdés Albizu, si bien es cierto que en lo que va del presente año hemos acumulado una inflación de 5.8, digamos 6%, y cuando lo anualizamos esa inflación se llega a dobles dígitos, a 2 cifras, un 10 y tanto, casi un 11%. El mismo gobernador indica y resalta que esa inflación se debe a un choque externo de variables macroeconómicas, entre otros precios de transporte de mercancía, aumento desmedido del petróleo, del maíz, del trigo, que son insumos que se usan mucho en República Dominicana. No menos cierto, y como paladín defensor de la economía, de la macroeconomía dominicana, Valdés Albizu indica que si lo comparamos con la inflación anualizada a mayo, que era de casi un 12%, ya ahora anda por menos del 10%. Y él dice que en lo que resta del presente año, la inflación anualizada va a volver a los niveles estipulados y pronosticados por el Banco Central del orden de un 5 o 6%. Y no nos olvidamos que eso es muy importante porque, como decían algunos economistas, la inflación es el impuesto quizá más negativo y más absurdo para la población. Así que confiamos en Dios que con las medidas económicas que está tomando el mismo Banco Central, de ir recogiendo la liquidez que producto de la pandemia del COVID fue liberando pesos y facilidades a la banca y al pueblo dominicano, también ha iniciado los mecanismos necesarios para ir recogiendo los pesos de tal manera que esos pesos en abundancia en el mercado
no contribuyan a presionar la inflación hacia la alza. Así que confiamos en Dios y ahí estamos de acuerdo con el gobernador del Banco Central de que de aquí a diciembre, Dios mediante, la inflación va a estar en términos razonables y seguimos con la importancia del control de los gastos por un lado y la reforma tributaria por el otro. Así mismo es, Alcedo, muy buena acotación la tuya. Nosotros tenemos que ir a una pausa. Me gustó el comentario me gustó todo, pero entre lo que la doctora Juanita comentaba estaba el tema del gasto. Me gustaría en el segmento que sigue, luego de esta breve pausa, que hablemos un poco de la definición de gasto. Vamos a ver los conceptos del gasto. No es a decir qué es un gasto. Volvemos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar. Por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Hoy estamos felices de recibirle en nuestro nuevo supermercado Bravo, el número 16 y segundo en esta ciudad de Santiago, ubicado en la localidad de Pontezuela, carretera Duarte, para brindarle nuestros productos frescos y bajos precios. Bienvenido. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante, el país se convierte en un play. Banreservas activó la pelota y vuelve más fuerte que ayer. Por los 411 que la bota, por los 411 que la bota. Banreservas activó la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, ya de regreso y le decía a los colegas y para los televidentes que me gustaba ese tema que abordó Juanita María cuando hablaba del gasto y se me ocurre la idea, bueno, entre las ofertas de gobierno y entre lo que está promoviendo el gobierno actual de Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno, ¿verdad? Sí, moderno, es la racionalidad del gasto. Y él ha hablado de cierre de instituciones que tenían funciones dobles, pagar con cheques para verle la cara a la gente, a ver si verdaderamente es empleado, una reducción, ponerse más pequeño, poner una estructura a la medida de lo que el país puede producir. Entonces, nosotros decimos, bueno, y será lo mismo reducir el gasto que tener un gasto de calidad. Definitivamente que son dos conceptos diferentes. Podemos reducir el gasto y tener un gasto de mayor calidad. Y yo creo que eso es lo que como país necesitamos y requerimos, que es justamente como tú dices, Hermógenes, que gastemos en la medida que nos permite el tamaño, vamos a decir, de nuestra economía. No podemos nosotros pues pretender
tener los mismos gastos que economías donde el Producto Interno Bruto nos lleva muchísimo. Tenemos que vivir conforme, y eso hasta en la economía familiar, ¿verdad? La recomendación es siempre vivir conforme a los ingresos y a la realidad de cada uno. O sea que es sano, primero, reducir ese gasto a nuestro tamaño, pero más sano es aún que el gasto que se realmente genera. Exactamente, ese gasto, gracias Hermógenes, ese gasto realmente sea de calidad, que no busquemos disminuir ni busquemos quizá porcentajes, tengo que hacer tanto de gasto, ¿cómo va a estar este gasto realmente realizado? Siempre se pone mucho el ejemplo de la educación y aun cuando haya un gasto, vamos a decir, consecuente, que es dedicado a la educación, vemos que muchas veces es en construcciones y vemos que los planteles, el desayuno, máquinas, computadoras, pero cuando vamos a ese examen, vamos a decir, donde realmente vemos la calidad de la educación que existe en el país y que lo hacen los organismos internacionales y que realmente se nos pone nota y que vemos en qué lugar quedamos, entonces ahí cuando quedamos en penúltimo lugar, entonces nosotros podemos evaluar no la cantidad del gasto, sino la calidad del gasto. Y entonces ahí muchas veces vemos que hay una oportunidad de mejora importante. Yo creo que el Código Tributario aborda la calidad del gasto cuando lo discrimina, Francisco. Iba justo a abordar ese punto, que la calidad del gasto en el sector público es una cosa y la exigencia y control del gasto en el sector privado es otra. Para un contribuyente hay un enunciado, el artículo 287 del Código Tributario, en su parte principal, dice que son deducibles los gastos necesarios para obtener, mantener y conservar la renta gravada. Sin embargo, se hacen una serie de excepciones para no admitir como gasto partidas que pueden ser necesarias, pero que el legislador la excluye. Aquí hay un punto importante. La sabiduría del legislador da un margen de lo que es la necesidad y es cuando se refiere al giro del negocio. Gasto necesario para obtener, mantener y conservar la renta según el giro del negocio. Hay partidas que por su naturaleza se evaporan, otras se dañan y eso se denomina mermas. Pues las mermas son un tema de palpitante actualidad y discusión. Recientemente se ha emitido una norma, la 921, donde se trata de hacer un parámetro pendiente todavía de conclusión que está afectando a distintos sectores y que eliminó algunos criterios que había emitido la Dirección General de Impuestos Internos en cuanto a porcentaje de deducción. Cuando hablamos de merma puede ser evaporación y en este renglón de evaporación están los combustibles, están los alcoholes, pero también están los productos naturales. Hablábamos de la lechuga recientemente, es decir, hablando de vegetales. Cuando se daña un vegetal es consustancial a la vida del negocio y debe ser un gasto deducible, pero hay unos procedimientos que hay que observar y la administración tributaria ha estado trabajando en esa parte, pero parece que todavía no están plenamente de acuerdo con los sectores. Y es importante que al contribuyente organizado, al que trata de cumplir de manera correcta, se le permita la transparencia.
Y si hay un gasto real que se impugna, en el fondo lo que se está haciendo es aumentando el impuesto sin que haya reforma tributaria. Este es un punto que tú puedes abundar más. Sí, pero yo prefiero preguntarle al Alcedo si él tiene la lectura, si tiene el pulso, el olfato, si olfateaste. ¿Por qué en el sector privado, cuando se habla de reducción de costos y gastos, el famoso downsizing, de lo primero que se habla es de reducción de la publicidad, y la publicidad es lo que promueve el negocio, y la reducción de personal, que es el que promueve la calidad en el servicio? ¿Tú tienes alguna idea sobre esto? Porque nunca hemos escuchado la eliminación, por ejemplo, del consumo de las tarjetas de crédito discrecionales y ese tipo de gastos superfluos. Sí, mira, Hermógenes, amigos televidentes y compañeros de panel, yo comienzo indicando de que yo me coloco, me sitúo dentro de la corriente de pensamiento que para mí todo recurso, todo dinero que se consume internamente en una empresa es un gasto. Es decir, todo lo que estamos dentro de una empresa, lo que le salimos es caro a la organización, le ocasionamos un gasto. Todo lo que no contribuya a satisfacer la demanda, los requerimientos, el producto que el cliente espera, es un gasto. Y entonces en el sector privado, como bien lo indicó Francisco, el sector privado es una organización económica, pero con fines de lucro, que persigue un lucro, persigue lograr un beneficio económico. Pues de ahí la importancia de reducir todo tipo de gasto que no sea imprescindible ni necesario. Por el contrario, en el sector público, las entidades, las organizaciones persiguen fines sociales. Un hospital lo que persigue es salvar a un enfermo, no importa el costo o el gasto. Una escuela, una universidad, lo que persigue es un estudiante bien formado. Por eso es que en ese caso también nosotros, aunque suene duro, la escuela no está hecha para alimentar al estudiante. La escuela está hecha para enseñar al estudiante a leer, a hablar, a escribir, a sumar. Todo lo otro se puede considerar un gasto que, aunque muy importante, innecesario. Lo mismo en el sector privado. Todo aquello que no contribuya a un producto o un servicio de calidad. Cuando hablo de calidad quiere decir que se ajuste a lo que está esperando el cliente de ese producto o servicio. Es superfluo. Y tanto en el sector público como en el sector privado, a nuestro humilde entender, debe ser recortado, obviamente de una manera prudente, que no cause un mal mayor y que se pueda ir ajustando la situación dentro de la cual se encuentra o la empresa o la institución gubernamental. El concepto de que sí, ambas cosas fue muy bueno en cuanto a calidad, calidad del gasto y reducción del gasto. Digamos que el presidente de la República viajó, se montó en un asiento que no es business class, sino en uno económico, se le dice. Vino una lluvia de crítica de que era publicidad, algo de esto, que era, o sea, se convirtió en un tema político. Pero hay personas que dicen, dime cuánto hay para saber cuánto gasto. O sea, no lo que yo necesito, sino de qué dispongo para gastarlo. Entonces, el presidente de la República toma esa acción llevando un mensaje. No es que él no podía ir, incluso él pudo hasta volar gratis y está promoviendo la línea. En un vuelo privado. En un vuelo privado. Entonces, podemos sacar la conclusión de que sí, el gasto es necesario, el gasto va, toda acción que realiza el hombre conlleva un consumo y eso es que se le puede llamar gasto, amén de que el gasto tú lo clasifiques en de capital o gasto de consumo, etcétera, etcétera. Lo que sí es importante observar cuáles son los gastos perentorios en época, sobre todo en época de crisis, y agregarle un poquito más, y es que de lo que me ingresa, ¿qué le puedo quitar al gasto para que se convierta en ahorro? Y después que se convirtió en ahorro, luchar denodadamente para que ese ahorro no vuelva a convertirse en gasto. Creo que ese flujo, ese ciclo, sería una buena conclusión, modestia y aparte,
para decir que sí, el gasto existe, lo que hay que discriminarlo. Y que ese ahorro se convierta en una inversión reproductiva. Volvemos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Hoy estamos felices de recibirle en nuestro nuevo supermercado Bravo, el número 16 y segundo en esta ciudad de Santiago, ubicado en la localidad de Pontezuela, carretera Duarte, para brindarle nuestros productos frescos y bajos precios. Bienvenido. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, ya estamos de regreso. En este segmento de Contaduría y Finanzas, nosotros, además de ver los temas relativos a la contaduría, específicamente el Instituto de Contadores Públicos, nosotros vemos las variables económicas como es el comportamiento del dólar, el barril de petróleo y entre otros temas, Alcedo. Y yo creo que el tema de los fletes, el caso de la distribución marítima específicamente, y también pudiera ser aérea por el precio del barril de petróleo, pues ha desplazado el interés por la tasa cambiaria que mantiene una estabilidad muy férrea alrededor de la banca comercial, una venta al 57.25 y una compra al 55.25 y el Banco Central un peso menos. Yo creo que el caso de los fletes le ha robado el show, como dirían por ahí, por los lados de mi calle, al asunto del dólar. Sí, a mi humilde entender, Hermógenes, compañero de panel, amigo estudiante, eso es una discusión interesante, pero lo que yo pienso es que es un factor muy importante que ha ayudado a elevar los precios de materia prima y de ciertos productos, y de hecho ha coadyuvado a la inflación que tenemos. De ahí que yo quiero retomar como idea central, antes de pasarle a ustedes, que a mí me llamó mucho la atención la idea que propuso Juanita, en el sentido de que es una oportunidad que debemos explotar para muchos productos que hoy en día lo traemos de fuera, lo podamos producir aquí, ya sea que que tengamos las facilidades o que la creemos para poder hacerlo, y eliminarnos ese costo de transporte en primer lugar. Y en segundo lugar, eso nos permite ser cada vez más una economía más autosuficiente y los excedentes poderlos colocar en los vecinos cercanitos que tenemos y de esa forma no incurrir en grandes gastos de transporte, que sin lugar a dudas es uno de los elementos importantes del aumento de la inflación hoy en día a nivel mundial. ¿Tú dices que no le compremos a China o fue que no entendí? Que China está muy lejos. Está muy lejos, vamos a ponerlo de esa manera. Y el transporte sale carísimo. Sí, y en el caso, doctor, en el caso de los suministros hacia Haití.
Bueno, ahí habló de los vecinos, ¿verdad? Sí, por eso le digo a usted. Sí. Sí, el tema de Haití es un tema que está bien complicado, es un tema que tiene muchas aristas, donde yo creo que muchos de los que quizá leemos la prensa no tenemos como quiera todos los elementos a veces para decir si alguna decisión, si algo de lo que se está mirando se hizo tomando en cuenta esos elementos que nosotros a veces desconocemos. Definitivamente que en cuanto a los vecinos, pues es una situación difícil y creo que lo primero que tiene que primar es la seguridad nacional por encima de cualquier tipo de intercambio económico, intercambio comercial. Sí, como digo, no tiene todos los elementos, pero quienes tienen todos los elementos, pues definitivamente tienen que dar esa prioridad a la seguridad. Estamos cerquita y vemos como muchos extranjeros, muchas personas de Europa dicen, mira, no lo entendemos, cómo compartimos, ¿verdad?, una isla y somos dos países tan diferentes. Esperamos que las situaciones que existen en el vecino país pues sean resueltas, pero definitivamente como nación debemos pues ser muy cautelosos en todas las medidas que se tomen y realmente el principio aquí de precaución pues debe ser el que prime. Sí. El consultor Francisco Canahuate tiene algún comentario, lo vamos a insertar dentro del mundo de los impuestos. Para ahora irnos a una brevísima pausa, apenas poner el bumper y venir con el cierre deluxe, el mundo de los impuestos. El mundo de los impuestos siempre trae los comentarios alusivos a la fiscalidad dominicana y también la internacional, porque estamos en un mundo global. Y decía hace un ratito, antes de pedir la breve pausa que acabamos de reanudar, pues decía que si Francisco Canahuate tenía un comentario, era su oportunidad, porque este es el segmento estelar de la fiscalidad, Francisco. Mira, estábamos hablando de Haití, y a mí me gusta la política de buena vecindad, pero primero hay que poner la casa en orden para tener bien a los vecinos. Debemos tener organizada la casa. Y aquí hay muchos temas por organizar. En la migración, en la salud, en la propia educación. Y creo que la República Dominicana tiene legítimo derecho a ocuparse de esa parte y en efecto eso es lo que se está viendo en los últimos días. Eso no quita que se mantenga un diálogo abierto y franco, de buena voluntad. Y continuando con el tema de la merma, cuando se impugna un gasto por merma, en el fondo lo que se está es aumentando el impuesto para el contribuyente que paga, sin ningún tipo de modificación, porque se trata de una interpretación. Pero yo no voy a abundar sobre esto, voy a pasarle la palabra a Juanita. Bueno, con ese tema, ciertamente, y que lo estabas comentando, y el gasto por un lado, que hablaban Alcedo, Hermógenes, del gobierno, del Estado, y por otro lado, lo que le pedimos al sector privado. O sea, aquí en el sector privado y lo que hablamos, por ejemplo, de los gastos para quizá los amigos televidentes que no trabajan en asuntos contables, fiscales, básicamente una empresa tiene su ingreso, se le va a deducir los gastos y sobre los beneficios se le va a calcular el impuesto sobre la renta. Ahora bien, si tiene un ingreso, pero hay unos gastos que digo que no te los reconozco porque entiendo que no son gastos válidos, entonces tu beneficio que se entiende, aunque realmente no lo realizaste, va a ser muchísimo mayor y vas a tener que pagar más impuestos. Se va a convertir en renta neta imponible.
Por eso don Francisco habla que sin reforma, estamos cuando te desconozco gastos que siempre han sido reconocidos como parte de toda forma, porque no estamos hablando de unos gastos de una villa que se construyó, no, estamos hablando de gastos de la empresa, de gastos que realmente son necesarios para conservar y mantener la renta. Son esos gastos, por ejemplo, en lo del inventario, si los productos que usted tiene son perecederos, por el proceso natural, pues sencillamente se dañan, pues usted no puede entenderse que va a tener un beneficio porque había una venta que yo estoy entendiendo que hubo. O sea, hay que tener cuidado, y ahí yo estoy 100% de acuerdo con don Francisco, con lo que le estamos pidiendo a los contribuyentes que tenemos formales. Porque hay que recordar, señores, que en nuestro país hay más de un 50% de informalidad. Entonces, ahora mismo, ¿qué pasa? Que ese %, esa mitad que paga impuestos, le estamos de alguna manera cercenando sus derechos, diciéndole, no te voy a reconocer esto, te desconozco esto. En muchísimos países eso se reconoce y los gastos, es como decía Alcedo, los gastos a una empresa le cuesta muchísimo, hay muchos gastos que quizá no se ven y son gastos de la empresa que deben ser reconocidos porque al final es un impuesto sobre los beneficios que tenemos en República Dominicana y no un impuesto sobre los ingresos, que son dos conceptos muy distintos, y los gastos deben ser reconocidos porque es lo que manda la ley y realmente lo sano para un contribuyente. Y ahí vemos, ¿verdad?, la doble velocidad entre el Estado a veces de cómo gasto y lo que le estamos pidiendo a una parte que ya está contribuyendo de manera formal y que es en detrimento de aquellos que no contribuyen, que no tienen ni siquiera problemas con el gasto porque sencillamente están fuera de toda economía formal. Correcto. Alcedo, y entonces, cuando comenzábamos el programa, en el opening, decíamos, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora viene una serie de proyectos de parches a la fiscalidad. Ya hay 2 intentos, uno más adelantado que el otro. El primero, el más adelantado es, y lo han calificado como una retaliación, esa eliminación de incentivos y exenciones, y otro que está muy fresquecito, que todavía es le voy a llamar preproyecto, que es la eliminación de un artículo de la ley 253.12 que grava los ahorros y tiene una motivación larguísima por ahí. Entonces, decíamos, ¿y ahora qué sigue? ¿Vendrá eso? Sí, Hermógenes, compañeros de panel, amigos televidentes, nosotros seguimos preocupados porque todo eso que tú mencionas, querido hermano Hermógenes, sin entrar en detalles, representan parches a la solución ideal que se había planteado, que es abocarnos a una reforma integral. Nosotros pensamos, sin entrar en los detalles de Francisco y Juanita, que se van a los detalles, digamos, ya específicos, en sentido general, nosotros pensamos que el valor de la reforma fiscal, por sobre todas las cosas, es reducir las tasas, ampliar la base y, por sobre todas las cosas, en ese proceso, eliminar la informalidad, hacer nuestro sistema cada vez más justo, que todos los que debemos pagar, paguemos, pero que todos paguemos lo que debemos pagar y no más de lo que debemos pagar. Correcto. Cuando Francisco terminó, yo me quedé absorto porque creía que Francisco Canahuati iba a entrar en el término discrecionalidad cuando hablaba de la merma y hablaba de castigar a los que pagan. Una de las grandes ambiciones de las personas versadas en fiscalidad es no voy a decir la eliminación total, pero sí, porque sería maniatar totalmente, pero la reducción de la discrecionalidad. No solamente en la interpretación de las leyes tributarias, sino también en el accionar entre diferentes administraciones, Francisco. Hay que tener un sentido de la historia. Y cada periodo gubernamental se destaca en la historia por una obra. Yo no quisiera que se siga recordando la era de Lilis
por la papeletica sin fondo, por aquella inflación donde el cambio de la moneda se hacía a 5.000 por uno. Sin embargo, eso es lo que quedó en el colectivo nacional, la papeletica de Lilis. Si analizamos en los últimos años del periodo gubernamental del doctor Balaguer, lo que ha trascendido son las reformas económicas y sociales, pero básicamente las reformas económicas. Código tributario, código arancelario, ley de inversión extranjera, etcétera, etcétera. Y hay periodos donde lo que se recuerda es lo que pasó en el 84, cuando saliendo de una Semana Santa, hubo una poblada por un manejo no apropiado de la fiscalidad. Yo quisiera que haya un razonamiento histórico y que se piense en que el gobierno actual sea recordado por la transformación con el pacto fiscal, sin temer a los comentarios y a las críticas que pudieran formularse, porque es el fundamento de avanzar en esa dirección. Correcto. En alrededor de la fiscalidad, yo creo que nosotros pudiéramos hacer lo que se llama un maratón, que es a ver si nos ganamos un premio ¿cómo se llama? El libro de Guinness. Sí, de duración del programa. De duración del Hablando programa. sobre un tema. Porque son tantas variables y tantas vertientes y tantas vivencias, déjame mirar a una persona, y tantas vivencias que realmente uno quisiera externarlo todo dentro del programa. Yo decía, no solamente la discrecionalidad, sino, doctora, la interpretación, la aplicación, la jurisprudencia entre una administración, entiéndase, dentro de una oficina de impuestos internos y otra oficina de impuestos internos. El tratamiento que le dan a un caso aquí. Diferente. Y el tratamiento que le dan allí. Oí a don Francisco y digo, la verdad es que tenemos tanto que aprender de la historia. Y para venir a la pregunta y al daño quizá de esa palabra discrecionalidad, que se aplica, ¿verdad? Hay que ver, puede contener muchas cosas, porque a veces uno puede decir, ahora no da discrecionalidad cuando la norma deja abierta un sinnúmero de interpretaciones. Cuando la norma es clara, el nivel de discrecionalidad en principio pues se ve mucho más limitado, y en principio pues lo que resta es aplicar la norma. Hay normas recientes donde se da un nivel de detalle justamente para evitar la discrecionalidad, y realmente la discrecionalidad hace muchísimo daño, no hay duda de eso. Y yo le digo a la gente muchas veces de un sueño que tengo, como I have a dream, ¿verdad? Yeah. Con relación a la fiscalidad. Que no es la nevera, el televisor y el carro. No. Sí. Martin Luther King. Exactamente. Yo tengo un sueño, a veces le digo a la gente de incluso la administración tributaria, en países europeos, por ejemplo, uno ve que producto de una fiscalización que no estaba buscando un reembolso de un crédito fiscal, sino sencillamente vienen a fiscalizarte y se dan cuenta que el contribuyente pagó de más porque estaba duplicando algo. Y producto de esa fiscalización, en esas administraciones, como en Francia, inmediatamente te dan un cheque. Sí. Yo he planteado eso y me dicen, bueno, aquí lo declaramos sin interés fiscal. Yo creo que ese tipo de cosas y ese tipo, tanto de actitud con mucho menos discrecionalidad, con unificación de criterios, con si te corresponde, pues nosotros te reconocemos el derecho y estamos aquí como tu socio
como la administración tributaria es el socio, se lleva una parte de los beneficios, pero es tu socio, quiere también que te vaya bien. Yo creo que en la medida en que la administración pues vaya construyendo esa imagen, que creo que es en esa dirección que se mueve y debe buscar siempre ese norte, creo que en esa misma medida en que nosotros tengamos confianza, pues vamos a ver la tributación como algo diferente. Así que con ese sueño yo me despido y agradezco muchísimo la atención de todos nuestros amigos televidentes y esperando verlos la semana que viene. Sí, correctamente, ya estamos en la ronda de despedida. Y qué bueno sería desarrollar un programa completo de esos de los maratones que hable de las estimaciones de oficio o las estimaciones como en la frontera de la discrecionalidad y de esto de este tema que tú acabas de abordar, que es la jurisprudencia existente alrededor de cada uno de las interpretaciones que da Impuestos Internos a los diferentes casos. Alcedo, hay que despedirse. Sí, al despedirnos a los amigos televidentes queremos abundar un poquito solamente en esa declaración histórica de Francisco. Nosotros pensamos que las coyunturas históricas hay que aprovecharlas y así pensamos que estamos en la de la reforma fiscal. Francisco. Agradecer la fidelidad de nuestros amigos televidentes, es lo único que quiero decir, y les esperaron la próxima semana. Hasta entonces.